Nuestra clase de criminología. En esta ocasión, o en esta sesión, vamos a ver lo que es la victimología. La victimología, como su nombre lo dice, victimología es el estudio de la víctima. La victimología es la disciplina que estudia la relación entre una víctima y el autor del acto victimizante, en este caso, entre la persona que sufrió un daño y el autor que lo causó. Estudia las causas por las que determinadas personas son víctimas de un delito. La victimología, en otro concepto, es una ciencia que estudia científicamente a la víctima y su papel en el hecho delictivo. O sea, qué tuvo que ver la víctima con el delito, o qué estaba haciendo, o por qué fue víctima. El estudio de las víctimas es multidisciplinar y su objetivo material puede ser estricto o amplio. El campo de la victimología incluye o puede incluir, en función de los distintos autores, un gran número de disciplinas o materias tales como la criminología, que si recordamos en el concepto de criminología, es el estudio del crimen, así como del autor y de la víctima, de la sociología, de la psicología y del derecho penal. Son algunos de los campos o de las ramas en donde tenemos que analizar lo que es la victimología. El estudio de la victimología no se limita solo a la víctima, por lo que deben analizarse 3 niveles. El primero se denomina individual, cuyo objeto de estudio es la víctima, su personalidad y características. En el segundo se denomina conductual, en el cual se estudia la conducta aislada de la víctima con relación a la conducta criminal. Y el tercero, denominado general, es aquel en el que se debe estudiar el fenómeno victimal como suma de víctimas y victimizaciones. ¿Qué es la victimización? Cuando tú te haces víctima de algo. Por ejemplo, un ejemplo del tercero, denominado general, o del fenómeno general, es, por ejemplo, vas en una combi o en un micro o en un transporte público, se suben y lo asaltan, y a pesar de todo a ti nunca no te quitaron ningún objeto, no te quitaron dinero, no te quitaron nada, pero tú te haces la víctima y dices, no, es que sí me quitaron mi cartera, inclusive la escondes y dices, es que sí me la quitaron, o es que me quitaron dinero, me dejaron la cartera, pero sacaron mi dinero, yo traía tal cantidad. Eso es victimizarse, o cómo una persona se suma a la parte de la victimización. La clasificación de las víctimas según varios autores. Aquí vamos a ver lo que es la tipología victimal de Benjamin Mendelssohn, que clasifica a las víctimas de la siguiente forma: víctima completamente inocente o víctima ideal. Esta víctima no ha tenido ninguna culpa del suceso o del hecho y nada ha aportado para desencadenar la situación. Quiere decir que esta víctima sufrió un daño, sufrió de algún delito y no tenía la culpa, no tenía nada que ver, simplemente iba pasando y le tocó. Víctima de culpabilidad menor o víctima por ignorancia. Esta víctima desencadena el hecho por un impulso no voluntario y tiene cierto grado de culpa en su propia victimización. Creo que esto no hay duda. La persona por algún error, por algo, desencadena un hecho que es desencadenado por un impulso no voluntario y pues se termina siendo víctima o es culpa de su propia victimización. Víctima tan culpable como el infractor o víctima voluntaria. Aquellas que cometen suicidio echándolo a suertes. Suicidio por adhesión, eutanasia, donde la víctima solicita ayuda para morir. Recuerden que estamos hablando de víctima tan culpable como el infractor o víctima voluntaria. Por eso se menciona la eutanasia, es donde aquella persona pues, solicita ayuda para morir. En la pareja que pacta el suicidio, en víctimas más culpables que el infractor. Por ejemplo, en este caso tenemos ya las víctimas más culpables que el infractor. Tenemos el caso de que tú empiezas a hacérsela de emoción a una persona, le empiezas a empujar, le empiezas a reclamar, se le empieza a hacer de tos, y esta persona termina golpeándote o matándote. Y no fue porque él haya iniciado la riña o él haya querido matarte o golpearte, sino que tú lo empezaste a
a calentar, lo empezaste a hostigar y pues resultó algo malo para ti. Por eso es víctima más culpable que el infractor. Tenemos la víctima provocadora. Esta víctima atrae por su propia conducta a que el delincuente cometa el ilícito penal. La conducta realizada por la víctima crea y favorece la conclusión final del hecho. Este es otro ejemplo del que les acabo de mencionar, de que empiezas a provocar a una persona, o empiezas a provocar con algo y terminas siendo víctima, te terminan cometiendo un ilícito penal o un delito. De ahí tenemos también víctima por imprudencia. Desencadena el hecho por falta de control. Por ejemplo, andas tomando, te sales de control, te pones mala copa y pues terminan golpeándote o haciéndote algún daño. Víctima más culpable o víctima únicamente culpable. En este caso tenemos víctima infractora, en donde el agresor se convierte en víctima. Aquí el autor se refiere a la legítima defensa, en la que el sujeto realiza un ilícito penal para defenderse. Creo que esto es claro. Por ejemplo, tú vas a matar a una persona o la quieres asaltar y el otro saca un arma y te termina matando y ya te hiciste víctima. O sea, eras agresor, pero te convertiste en víctima. Aquí es víctima más culpable o víctima únicamente culpable. Víctima simuladora. Estas víctimas son las que tienen algún tipo de interés, ya sea propio o ajeno. Un ejemplo podría ser el de aquella persona que pretende cobrar un seguro, haciéndose pasar por víctima de una situación catastrófica que en realidad no vivió. También tenemos la víctima imaginaria. Son aquellas personas que debido a factores de naturaleza biopsicosocial, o sea que tienen que ver con su biología, con su psicología o con el entorno social, van a creerse víctimas de un delito del que en realidad no lo son. Como ejemplo de este tipo de víctimas imaginarias podemos citar a personas que presentan enfermedades mentales o individuos con cuadros de paranoia, histriónicos, etc. Clasificación de Antonio Beristain. Recordemos que la anterior fue de Mendelssohn. Ahora esta clasificación de la víctima es de Antonio Beristain. En victimología es posible encontrar distintas clasificaciones de las víctimas desarrolladas de acuerdo a diversos criterios. La clasificación de las víctimas, según Antonio Beristain Piña, es considerada por los expertos como una de las más completas. Beristain entiende que hay 5 tipos principales de víctimas que presentan distintos grados de culpabilidad. Tenemos la víctima completamente culpable o precipitadora, la víctima provocadora, participación, contribución exclusiva de la víctima al hecho victimizante no punible. Ejemplo, agresor muere y se convierte en víctima del agredido que se defendía legítimamente. Por ejemplo, aquí es el de legítima defensa. Víctima propiciadora del delito. Su participación es en la contribución predominante de la víctima al hecho punible. Ejemplo, estafador estafado, borracho que fanfarronea en el bar con dinero y le roban la cartera. Falsa víctima o delito simulado. Su participación pues va a generar una denuncia falsa, va a decir, ay, me acaban de robar y o me acaban de golpear y quiere cobrar, por ejemplo, el seguro y pues no se lo van a dar o no se lo dan porque resulta que solamente fue algo simulado. O por ejemplo, una mujer quiere vengarse de un hombre y la acusa de violación cuando en realidad pues no existe una violación. Ahora tenemos la parcialmente culpable. Esta víctima por ignorancia o por imprudencia, su participación va a ser mayor o menor contribución al hecho. Ejemplo, mujer que fallece al provocarse el aborto. Víctima con escasa culpabilidad, su participación mayor o menor contribución al hecho. Ejemplo, mujer que entrega al falso contrayente matrimonial su libreta de ahorro. Víctima voluntaria, participación mayor o menor contribución al hecho. Ejemplo, causación de la muerte del enfermo incurable por su propio deseo, en este caso homicidio o suicidio. Aquí entra lo que habíamos hablado en el anterior de la eutanasia. Si se fijan, son muy similares, solo que cada uno pues los nombró de manera diferente. Completamente inculpable, víctima ideal, no tiene ninguna participación activa. Por ejemplo, una bomba en un establecimiento público, persona privada de conocimiento que es robada en la calle, céntrica no peligrosa, persona dormida en coche cama, en tren no peligroso,
que es robada, o los pobres. Por ejemplo, aquí lo más claro, estos son varios ejemplos, lo más claro es, por ejemplo, el de la bomba en un estacionamiento. Detona la bomba y pues termina siendo víctima de este hecho y tú no tenías ninguna participación o nada que ver en el asunto, ¿no? Vindicativa, reacciona con violencia. Participación, comete un delito para realizar un derecho propio, actuando fuera de las vías legales y utiliza la violencia, intimidación o fuerza. Ejemplo, presos por delitos de terrorismo. Creo que de eso pues no hay duda. Posteriormente tenemos la completamente inculpable, que es la víctima ideal. No tiene ninguna participación activa. Esto ya lo habíamos mencionado, ¿verdad? Creo que me había regresado una y se las volví a explicar. Bueno, ya vimos lo que es la completamente inculpable, lo del ejemplo de la bomba en el estacionamiento. La vindicativa, es aquel ejemplo de los presos por delitos de terrorismo. Y después tenemos la no vindicativa, aceptadora, altruista, protagonista o axiológica. Es lo contrario a la vindicativa. No comete delitos para realizar un derecho propio ni actúa fuera de las vías legales. O sea que es, por ejemplo, aquella víctima que quiere hacer paz, quiere generar paz, o por ejemplo en un lugar de tragedia, como algún sismo, alguna inundación o algo, trata de ayudar con el fin de ser altruista, protagonista y termina siendo víctima, termina sufriendo algún daño. Esta es la no vindicativa. Pues hasta aquí los tipos de víctimas y lo que es la victimología. Espero que no haya dudas. Si hay alguna duda, quedo a sus órdenes. Que tengan excelente día y saludos a todos.